Problema número 9 nos plantea lo siguiente: ¿cuál será la presión hidroestática en el fondo de un barril que tiene 0.9 metros de profundidad y está lleno de gasolina, dado a que la densidad de la gasolina son 680 kilogramos por metro cúbico? Entonces, en este caso nos presenta, lo voy a poner de manera gráfica, ¿sí?, un barril en el cual pues nos dice, ¿verdad?, que tiene una profundidad hasta el fondo, ¿sí?, de 0.9 metros. ¿Estamos? Por lo tanto, pues vamos a determinar nosotros la presión hidrostática, considerando la superficie, ¿sí?, esa presión hidrostática en el fondo del barril. Vamos a ver qué datos nos está dando el problema, en el cual nos dice, pues esa altura o profundidad, ya sabemos que la vamos a interpretar así, 0.9 metros, y está lleno de gasolina. La densidad de la gasolina, ¿sí?, voy a ponerle ahí de gas, de la gasolina son 680 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué estamos trabajando? Presión dentro de un fluido con la misma expresión de presión hidrostática, que es igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad o altura. Presión hidrostática, para este ejemplo, pues tenemos nuestra densidad, que es la de la gasolina, que son 680 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado, que multiplican a la profundidad del barril, que son 0.9 metros. Presión hidrostática va a ser igual, calculadora, que vamos a tener nosotros, 680 por 9.81 igual, multiplicado por 0.9. Nos da un valor de 6003.72. 6003.72, nuevamente kilogramo metro segundo es newton, este metro le quita el cubo y nos quedan newton por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros continuamos con nuestro problema número 10, en el cual también nos piden lo siguiente: determine la profundidad, determine a qué profundidad está sumergido un buceador en el mar. Si soporta una presión hidrostática de 399.840 newton por metro cuadrado, y nos da también la densidad del agua de mar. Entonces, en este caso, cambia un poquito, ¿verdad?, porque nos está preguntando la profundidad, es decir, la altura. ¿A partir de qué? De una presión hidrostática con un valor de 399.840 newton por metro cuadrado, y considerando la densidad del agua del mar. Mucho cuidado, porque recuerden que por la cantidad de sodio que tiene el agua de mar, pues cambia su densidad, pero va a estar aplicado bajo la misma fórmula. ¿A partir de qué nos vamos a basar nosotros? Presión hidrostática, ya que está dentro de un fluido, y va a ser densidad por la gravedad por la altura. En este caso, conocemos la presión hidrostática. Si la conocemos densidad y conocemos gravedad también. Hay que despejar la altura, que le estorba. Densidad y gravedad pasan dividiendo. La presión hidrostática va a ser igual a, la altura va a ser igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. En este caso, presión hidrostática, que son mis 399.840 newton por metro cuadrado, entre, que dijimos, densidad 1020 kilogramos por metro cúbico, multiplicados por la gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Me gusta mucho este análisis dimensional, porque fíjense bien que vamos a tener nosotros, nos deben de quedar nuestros metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira, kilogramo, metro, segundo cuadrado, se lleva todo esto al newton. Entonces el metro cuadrado que nos queda aquí se va y únicamente nos queda un metro. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Miren, se los recomiendo. Capturen el número de arriba, 399.840. Cuando me refiero a capturar es nada más escribir el número, teclearlo, darle igual, entre, ya lo tiene la calculadora, paréntesis, y ponemos 1020 multiplicado por 9.81. Cerramos paréntesis y nos da un valor de 39.95. 39.95, que son metros que me quedaron. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es el valor de profundidad de la cual se encuentra ese buzo en el mar. Vamos entonces con su problema 11 y dice: al medir la presión manométrica con un manómetro de tubo abierto se registró una diferencia de altura de 7 centímetros de mercurio.
¿Cuál es la presión absoluta? En milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio y en newton metro cuadrado o pascal. Nos hace una observación aquí, nos dice la medición se realiza a nivel del mar, por lo tanto podemos tomar en cuenta, por ahí también lo menciono en un video donde les pongo las fórmulas, que a nivel del mar la presión atmosférica podemos considerar un valor de 760 milímetros de mercurio. Dado que son milímetros de mercurio, en su defecto es que se realizó con un manómetro. Entonces, por lo tanto, nos está dando ya una presión manométrica. También como dato el problema, este es un dato, ¿sí? Pero también nos da una presión manométrica con un valor de ¿qué? De 7 centímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, sabemos nosotros que la presión absoluta es aquella que considera tanto a la presión manométrica más la suma de las condiciones de presión atmosférica. En este caso estamos a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Mucha atención. La medición que tenemos la tenemos en centímetros de mercurio. Sin embargo, el problema, inciso A, nos lo pide en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio y por último en pascales. ¿Qué les parece si estos centímetros de mercurio los pasamos a milímetros? Es decir, por 10, que serían 70 milímetros de mercurio, para trabajarlo con la presión atmosférica de entrada. Vamos calculando entonces nuestra presión absoluta, que va a ser presión manométrica 70 milímetros de mercurio más la presión atmosférica 760 milímetros de mercurio. Pues una simple suma, presión absoluta, que va a ser igual a 70 más 760, pues me da 830 milímetros de mercurio. Ojo, ya cumplimos con el primer inciso. Nos falta en centímetros de mercurio. ¿Qué necesitamos hacer? Pues divídelo entre 10. Un milímetro, un centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Pues a 83 centímetros de mercurio. Con este valor de centímetros de mercurio, podemos nosotros cambiarlo a pascales o desde milímetros, ya que tenemos un factor de conversión. Lo voy a trabajar con el de centímetros. 83 centímetros de mercurio. Es como si lo tuviera arriba en un factor de conversión. Entonces yo voy a suponer esto. Centímetros de mercurio abajo y arriba ¿qué? Newton metro cuadrado. Recuerda que hay un factor de conversión que te dice lo siguiente. Un centímetro de mercurio es igual a 1332, ¿sí? Newton metro cuadrado. Vamos poniendo nuestros datos allá adentro. Entonces, un centímetro es igual a 1332. En este caso, pues nuestros centímetros de mercurio se van y podemos nosotros simplemente sacar nuestro resultado multiplicando. Entonces, por lo tanto, tengo 83 multiplicado por 1332. Nos da un resultado de 110.556. 110.556 Newton metro cuadrado o pascales. Entonces tenemos nuestro resultado en Newton metro cuadrado pascales. Tenemos también nuestro resultado en centímetros de mercurio y en milímetros de mercurio. Y cumplimos con los incisos de nuestro problema. Pasamos a nuestro problema número 12, que nos plantea lo siguiente. Y nos dice, ¿a qué altura máxima llegará el agua al ser bombeada a través de una tubería con una presión de 4 por 10 a la 5 Newton metro cuadrado, considerando que el fluido es agua, la densidad vale 1000 kilogramos por metro cúbico? Entonces en este caso nos preguntan altura a la que va a llegar, altura máxima bombeada, con una presión que tiene una magnitud de 4 por 10 a la 5 Newton metro cuadrado y tenemos una densidad de agua, ¿verdad? Si nos están hablando de altura, nos están hablando de presión, podemos calcularlo con la misma presión hidrostática, ¿sí? Que nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Se me hace muy interesante cómo esto de entrada tiene muchísima relación con la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Pero sin embargo aquí se considera esa densidad. Entonces podemos nosotros de aquí, si yo conozco esa presión que en este caso no te la menciona, pero como estás trabajando en fluido a través de una tubería y nos habla también de altura, es una presión hidrostática, conocemos la densidad del fluido y la gravedad, podemos despejar la altura. En este caso densidad y gravedad multiplican, pasan dividiendo. Presión hidrostática es igual, altura es igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad.
Por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Presión hidrostática de 4 por 10 a la 5 newton metro cuadrado, que se dividen entre el valor de la densidad, mis 1000 kilogramos por metro, ¿sí?, cúbico, multiplicados por 9.81 metro por segundo al cuadrado. Recordemos nuevamente, kilogramo, metro, segundo cuadrado, se llevan al newton, ¿sí?, y estos metros cuadrados dejan solita esa unidad de altura. Como lo habíamos hecho en otro problema, capturamos primero nuestro valor que tenemos en la parte de arriba, que son 4 exponente a la 5, igual, únicamente lo capturé, entre paréntesis, 1000 multiplicado por 9.81, o entre 9810. Nos da un valor de 40.77 metros. Es el valor al cual la altura máxima es bombeada con una presión, ¿sí?, en este caso nos quedan metros, de 4 por 10 a la 5 newton metro cuadrado o pascales. Problema número 13, que cambian ya un poco las cosas y nos está diciendo calcular la magnitud de la fuerza que se aplica en el émbolo menor de una prensa hidráulica de 10 centímetros cuadrados de área, si en el émbolo mayor con una área de 150 centímetros cuadrados se produce una fuerza cuya magnitud es de 10.500 newton. Te doy un consejo para este tipo de problemas: realizar un esquema para saber qué datos son los que tú conoces. En este caso, vamos a ver, sabemos que una prensa hidráulica, o cómo está conformada por un pistón mayor y un pistón menor, y que tiene cada uno de ellos una área particular. Por lo tanto, en este caso tengo una fuerza mayor, tengo una área mayor, y en este caso tengo una fuerza menor y tengo una área menor. Vamos a ver qué datos me proporcionan o qué me dice el problema. Me dice calcular la fuerza que se aplica en el émbolo menor. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra incógnita y ahora vamos a llenar nuestros datos, en el cual nos dice en el émbolo menor que tiene una área de 10 centímetros cuadrados. El área aquí es de 10 centímetros cuadrados y que tiene el émbolo mayor un área de 150 centímetros cuadrados. Te doy un consejo: si te confundes a la hora de analizar el problema, pues simplemente el dato menor y el dato mayor, ¿sale? A lo mismo que la fuerza. En este caso, la fuerza cuya magnitud es de 10.500. Si me preguntan la menor, pues te están dando la mayor. Es de 10.500 newton. Recordemos que es muy sencilla la expresión para la fuerza y para la prensa hidráulica, en la cual nos dice que es una igualdad, ¿verdad? La fuerza mayor entre el área menor es igual a la fuerza menor entre el área menor. En este caso conocemos las áreas, conocemos la fuerza, pues, ¿qué es lo que conocemos nosotros? O vamos a despejar nuestra fuerza menor. Por lo tanto, nuestra expresión nos va a quedar como la fuerza menor va a ser igual a la área menor multiplicada por la fuerza mayor entre el área mayor. Dado que esta nada más que divide, pasaría multiplicando. Tenemos en unidades, nuestras dos áreas hay que checar muy bien, hay que tener esa consideración que siempre estén en las mismas unidades cuadráticas, en este caso sí, que son centímetros cuadrados, y podemos sustituir. En este caso tenemos 10 centímetros cuadrados multiplicados por 10.500, que es el valor newtons de la fuerza mayor, y divididos entre el área mayor, que son 150 centímetros cuadrados. Si te das cuenta, en este caso centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se van. Por lo tanto, nuestra fuerza menor nos va a quedar un valor de, vamos primero ahí arriba, y tenemos nosotros 10 por 10.500, nos da un valor de 105.000 entre 150. Nos da un valor de 700. ¿700 qué? 700 newtons. En su defecto debe de ser menor al valor de la fuerza mayor, y así lo es. Entonces ahí tenemos un problema de prensa hidráulica.